Les damos la bienvenida de parte del Instituto Tecnológico de Tijuana, Departamento de Ciencias de la Tierra, Sociedad de Alumnos y Revista 1.1 a esta tercera ponencia de ciclo de conferencias de este enero-junio 2018. En un momento le vamos a ceder la palabra a Chende, pero antes quiero darles una invitación para la siguiente semana, en el mismo lugar, a la misma hora, porque tendremos a un urbanista de aquí de Tijuana, Rodolfo, y sería muy importante que vinieran, la verdad les va a encantar, como el día de hoy. También al final, como siempre, vamos a tener un tiempo para las preguntas, así que por favor agradecemos su atención y que se queden hasta el final. Ahora sí, un aplauso por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Israel Elizondo, me conocen también como Chente, y pertenezco todavía a un grupo de graffiti que fue prácticamente el precursor, el grupo que inició el graffiti, pues no solamente a nivel Baja, sino a nivel México. Este tipo de pláticas se han dado ya en otras ciudades también, en el IMBA, en la Ciudad de México, Centro Cultural España, también en la Ciudad de México, y Monterrey, Guadalajara el año pasado también en la Escuela de Arte, Diseño y Arquitectura. Y bien, pues más que sea un monólogo, un rollo de hablar nada más de mí, ¿no? Porque si les digo que no estoy nervioso les estaría echando mentiras. Más bien la idea sería crear un diálogo, ¿no? Un diálogo entre tanto lo que yo pienso y mi experiencia sobre el graffiti y por los años, de cómo se ha convertido de un rollo para mí, en mi vida, de la parte vandálica hasta la parte artística, ¿no? Que obviamente cuando estás haciendo vandalismo no lo ves como vandalismo, en su momento estás convencido de lo que estás haciendo es arte, ¿no? Y que lo que estás haciendo es lo correcto, ¿no? No hay nadie que te pueda, como por lo mismo de tu juventud, no hay nadie que te pueda decir que te desmienta, ¿no? Y tú dices, no, yo estoy seguro que lo que estoy haciendo no está mal, pues, ¿no? Bien. Estuve un tiempo estudiando en los 90s fotoperiodismo en Estados Unidos, no terminé la carrera. Me vine para acá, estuve estudiando comunicación y por X o Y no terminé esa carrera tampoco. Y terminé en artes, y ya en la de artes sí la terminé, ¿no? Entonces, no digo que no aprendí nada, pero no aprendí tanto como yo pensaba que iba a aprender, ¿no? Toda la carga de información creo que ya la tenía desde libros y sobre todo la práctica, ¿no? La práctica de todo el tiempo que estuve en la calle haciendo como estas obras, ¿no? Bueno, que no son obras buenas, pero que al fin de cuentas pues como que te van marcando para de alguna manera ir creciendo y llegar hasta donde estamos ahorita. Bien, entonces la importancia del graffiti tiene que ver con un rollo como la letra, como signo y símbolo, ¿no? Entonces se supone que cuando juntas varias letras generan un sonido, ¿no? Y algunas, por ejemplo, en nuestro idioma, como la letra H, de repente que está carente de sonido, depende de dónde la pongas, ¿no? Y se dice que también el signo es algo escrito que solo unidos a otros representa un sonido, y que el fenómeno, o más bien el signo es un fenómeno hecho que por una relación natural o convencional representa o evoca otro objeto. Entonces prácticamente es signo, símbolo y letra, ¿no? De lo que al principio siento que me conecta con la parte del graffiti. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba más chico siempre me fijaba en la tipografía, en cómo escribía mi papá, por ejemplo, ¿no? Su firma, mis hermanos patinaban, surfeaban, entonces como que siempre había algún tipo de diseño, ¿no? Pues ya ahorita a los 43 años me pongo a ver que lo que yo quería decir cuando tenía 10, 12, con graffiti, ahora es muy distinto, pues, ¿no? Ya a los 43 mi discurso sobre qué voy a hacer con una lata de aerosol cambió. Entonces yo me metí a este rollo de manera curiosa igual no sé si ustedes hayan visto películas como Beat Street o Electric Boogaloo, o Warriors por lo menos, que son películas de los 80s que tienen que ver con Nueva York, sobre todo, movimientos punks, hip hop y este tipo de cosas que en el momento a mí me llamaron mucho la atención, porque cuando uno crece en un hogar en el que de repente se siente como que no es tanto que no pertenezca, sino que cada quien tiene su estilo y su manera de vestir, la música que escucha, ¿no?
En mi caso, no tenía eso, pues, ¿no? Entonces yo sabía que mi papá de repente era su moto Vespa y su manera de vestir y su música caribeña, ¿no? Y mi hermana, mis hermanos igual, ¿no? El rock, de repente no tanto hip hop, hasta que ya mi hermano, que es 5 años mayor que yo, me acuerdo que llegué a la casa y movió todos los muebles. Y cuando los movió era para hacer un paso que en breakdancing se llama flare, que supone que estás dando vueltas con las piernas en el aire, ¿no? Yo no sabía ni qué era eso, pero sé que me llamó la atención y me entusiasmó en ese momento. Yo creo que iba como en cuarto de primaria, por ahí, ¿no? Estamos hablando como del 82, por ahí. Entonces ya hace rato. Y cuando iba a la escuela también veía eso, ¿no? Que de repente la gente andaba caminando con un cartón no de chelos, ¿no? Con un cartón, y lo tiraban en el piso o enceraban el piso y se ponían a bailar. Y todo este rollo era como bastante sano porque no era como pleito, era como competencia, ¿no? Entonces era quién baila mejor, ¿no? Le llaman pues battles, ¿no? Batallas. Y a raíz de eso fue que creció mi gusto por la otra parte que es el graffiti, que viene como un conjunto del hip hop, que viene siendo pues la parte del rap, los DJs, bailar break y hacer graffiti, ¿no? Son como los 4 elementos que siempre son de raíz, ¿no? En la parte de hip hop. Entonces, cuando ya en Tijuana como se dejó de bailar break por un tiempo, entonces ya más o menos como alrededor del 85, 86, como que ya me cayó más el 20 de que lo mío era la otra parte, que era rayar. Y aquí en Tijuana había unos aerosoles que se vendían de las pinturas Corona, Calete, hace mucho tiempo, y esos, pues obviamente como éramos menores de edad, nadie nos vendía esos botes, los teníamos que robar. Entonces íbamos a la tienda y hacíamos bola y de repente robábamos las pinturas y pues la idea era como que, hey, ¿sabes qué? No sé qué voy a pintar, pero quiero pintar algo, pues, ¿no? O sea, era como muchísima energía, pero a lo mejor de una manera u otra como mal direccionada, ¿no? Aparentemente para nosotros era como que era lo mejor, ¿no? De repente en ese tiempo estar pintando con aerosol, pues representaba como algo fuera del contacto y libertad que yo sentía que mis hermanos y la gente mayor tenía, ¿no? Y que yo no la tenía. Pero con el aerosol me daba esa libertad. Entonces, prácticamente de ahí lo que fue brincando fue que yo me di cuenta que yo no quería ser parte de un barrio, pues, ¿no? Que no quería ser cholo, ¿no? Que no me interesaba cuidar una esquina, ni tirar un barrio, ni traer un filero, ni robar a nadie. O sea, que a mí me interesaba rayar, pero que de alguna manera en algún momento ese rayar se iba a convertir en otra cosa, pues, ¿no? O sea, así como vas creciendo y aprendes a hablar y a caminar y todo ese tipo de cosas, pues de la misma manera yo sentía que en mi vida, que en este movimiento me iba a tener que ir graduando, ¿no? Desde el rollo de nomás rayar mi nombre de manera repetida, hasta intentar un dibujo y luego ya pues saber expresar, o sea, saber decir de qué se trata lo que yo estoy pintando, pues, ¿no? Que no nada más fuera como que pues es que ahí dice Chente, ¿no? O sea, ¿qué más te puedo decir? Dice Chente, es todo lo que te puedo decir, ¿no? O sea, creo que esa es la parte del artista o la parte del que hace graffiti, que debe saber comunicar, no solamente sobre el muro, sino en palabras, lo que está tratando de decir ahí, pues, ¿no? Porque es obvio que ese código no es para todos, ¿no? Si alguien juega, o sea, por ejemplo, si alguien que juega fútbol no me podría decir a mí o echar en cara como, bueno, es que tú no sabes qué es una falta, que es una tarjeta roja, ¿no? Que es un penal. Si yo no sé, pues es obvio que esa persona de alguna manera me lo tiene que decir para yo aprender eso, ¿no? Igual, ahorita pues yo estoy tratando de hacer lo mismo con ustedes, ¿no? Llevarlos como paso a paso, de repente cómo fue mi manera de percibir el graffiti, pues, ¿no? Que no fue con una idea de que voy a salir a hacer un desmadre, pues, ¿no? Sino voy a salir y voy a rayar, pero me tengo que esconder de mis papás, me tengo que ocultar de las pandillas, porque yo no quiero ser parte de la pandilla, pero me la tengo que jugar suave, o sea, tengo que tener suficiente calle y suficiente educación para mediar entre esos dos mundos, ¿no? Entonces creo que esa es la parte como muy interesante de que te la tienes que rifar, ¿no? Porque obviamente no puedes ser tan nerdo que haces graffiti y, o sea, es obvio que vas a caer en pleitos, pues, ¿no? Bien, retomando la parte del punto y aparte después de que ya me encontré yo, ¿no? Que dije, bueno, esto es para mí, esto es lo que a mí me llama la atención y me gusta. Recuerdo que una vez me dio mi hermano una lección así muy buena que en el momento me pareció un poquito,
no cruel, nada más como que dije, órale, o sea, no sabía, no entendía por qué me lo había dicho, ¿no? Ya que dije, bueno, el hip hop es mi música, ¿no? Run DMC, Beastie Boys, Grandmaster Flash y todo este tipo de grupos de rap de los 80s, neoyorquinos sobre todo, ¿no? A mí no me tenía tanto apantallado rollo Pachuco, ni Angelino, ni otro lugar. Para mí era como completamente, yo estaba así enamorado de Nueva York, ¿no? Y al final de cuentas recuerdo que mi hermano, él ponía el patón y dibujaba unas patas así grandes, ¿no? Patones. Y esa era su firma, entonces yo en algún momento como que quise emular eso, ¿no? Y yo empecé a poner el Patón Junior. Entonces, yo sabía que mi padre tenía su firma, otra persona tenía su firma, entonces ya cuando yo puse eso, pues sí es cierto, era una farsa, pues no es como que tú no eres yo, pues. Y me acuerdo que me sentó y me dijo, hey, esto, no, digo, tú tienes que ser tú, o sea, tú no eres yo soy el patón por lo que sea, ¿no? Porque yo estoy patón y tú no, pues, entonces es muy fácil, entonces nada más entiende que tienes que dejarte ser tú. Entonces en el momento, pues sí yo tenía como 10 años, él tenía 15 y sí me dolió en el momento, así como que, oh, o sea, ¿de qué me estás hablando? Pues no, o sea, como, ¿por qué me estás hablando tan fuerte? Pero realmente si te das cuenta no es ni siquiera fuerte, es nada más como te están hablando claro, pues, ¿no? Se están diciendo las cosas como son y creo que eso es bueno, ¿no? Que hay cosas que de repente nos sentimos como algo, como un rechazo, pero realmente es para crecer, ¿no? Entonces ese momento fue para crecer, ¿no? Así como de repente esas, no tanto como la Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero más o menos como ese tipo de cosas, ¿no? Que ya lo ves como más claro y dices, ok, ya entendí por qué pasó esto, ¿no? Entonces no sé que mi hermano no quiere que me junte con él, que no le pregunte cosas. Este es el punto. Entonces, a partir de ahí ya yo empecé a rayar ya mi nombre, ¿no? Me llamo Israel, Vicente Israel, entonces empecé con Israel y luego Chente, pero rayaba Chente con C. Hasta que ya más o menos por ahí del 86 conseguimos unos libros que se llaman Spray Can Art y Subway Art de Nueva York, de Henry Chalfant y Martha Cooper. Igual los pueden revisar en internet, ¿no? Y hay películas de las que les mencioné ahorita, también hay películas, ¿no? Que son como del 83 al 86 por ahí. Entonces, lo que pasó ahí fue que a raíz de estos libros, que hay unas reglas, hay un glosario en el que te dice por qué en graffiti se utilizan palabras de guerra, ¿no? Como bombing, ¿no? Bombardear, es algo que es tomado de las guerras, ¿no? Killing también, ¿no? O sea, lo que quiere decir killing es cuando alguien agarra una lata de aerosol y se va por toda una cuadra, por los dos lados de la cuadra, rayando su nombre así repetidas veces, así casi sin parar, ¿no? Como uno tras otro, como si no existiera ley, pues, ¿no? Y hay reglas también, las no escritas, ¿no? No rayas en casas, o sea, no rayas en casas, punto. No rayas en casas de oración, o sea, de cualquier índole, ¿no? Entonces, no rayas en casas de oración, no rayas en casas y no rayas sobre carros tampoco. Entonces, ¿qué es lo que te queda, no? ¿Dónde puedo rayar? En mi caso, en el tiempo que yo iba creciendo, pues mis padres escuchaban mucho un programa junto con mucha otra gente, un programa que se llamaba Radio Enciso o Radio Z13, en el que mucha gente hablaba para quejarse del gobierno, ¿no? Que quién sabe quién es ese gobierno, no tiene cara, no, o sea, ahorita lo reconoces como un fulano que se llama Peña Nieto, ¿no? Pero dices, bueno, pues, pero él qué hace, pues, ¿no? ¿Cuál es su función realmente, pues, ¿no? Él toma órdenes de alguien más, o qué es lo que pasa. Entonces yo cuando estaba morrillo, tenía 8, 10 años, y constantemente está siendo bombardeado con información, ¿no? Que el Canal 12, que el Canal 57, que Jacobo Zabludowski, todo este rollo de información que a lo mejor ni la necesitaba realmente, ¿no? Porque, pues, ¿quién me puede decir que es verdad lo que están diciendo también, ¿no? Que más seguro que no es, pero bueno. Final de cuentas, cuando escuchas esto tantas veces, pues entonces ya mi enemigo número uno se convirtió en el gobierno, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, lo primero que yo intenté rayar, o lo primero que rayé, fueron puentes del gobierno, cosas que pertenecían al gobierno, ¿no? O sea, yo no sé ni cómo le hice para investigar qué le pertenece al gobierno y empezar a rayar cosas del gobierno, ¿no? Patrullas, cosas así, pues que tú dijeras, bueno, de alguna manera tienen que responder, pues, ¿no? O sea, yo quiero que me escuchen, entonces yo tengo algo que decir con una lata de aerosol. Ahorita lo puedo ver como que, bueno, pero no es la mejor manera, ¿no? Hay otras maneras de acercarse y decirle al gobierno por peticiones y todo ese tipo de cosas. Pero a veces creo que también necesitan como este tipo de, como shock, ¿no? De terapia de shock para que de esa manera reaccionen, ¿no? Porque creo que por años es muy fácil como irse quejando, ¿no? Estar como bien morrillo y como aceptar las cosas como son.
o quererlas cambiar tú, pero quererlas cambiar tú realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo se generó ese cambio a partir de que vas creciendo y en ese momento yo acepto que, ok, bueno, el culpable ya me di cuenta que no es el gobierno, ¿no? Ni son mis papás, ni son nadie más, que porque no me ponen atención y no le puedo echar la culpa a nadie. O sea, al final de cuentas las decisiones, independientemente que estés chico o vas creciendo, las tomas tú. Y son decisiones que son buenas para ti al final de cuentas, ¿no? No son buenas para el vecino ni para nadie más. Que de alguna manera sí, o sea, la demás gente también roza con esa información y con esa energía que tú traes, ¿no? Bueno, para no empezar a hablar del Zen, lo que pasó después de ahí fue algo como muy interesante en Tijuana, que había, como lo platicaba ahorita con él, digo, estábamos hablando de que los movimientos de punk, o sea, mucha gente surfeaba, patinaba, el rock, ¿no? Como Tijuana No, y otros grupos, ¿no? No solamente ese, pero la música estaba así como muy latente, había muchos movimientos en Tijuana. De hecho hay un libro sobre eso que se llama Vida de Barro Duro, de José Manuel Valenzuela, que por si lo quieren leer, comprar o lo que sea, ahí viene la información, ¿no? Creo que el libro habla desde aquí de Tijuana hasta Brasil, ¿no? Toca esos temas. Vida de Barro Duro se llama. Y entonces lo que pasó en Tijuana fue que de repente había muchos jóvenes que no cabían en el rollo del barrio, pero sí surfeaban o tocaban en un grupo y eso, y les gustaba el graffiti. Y ahí es donde ya yo también cupe, ¿no? Donde ya sabía que yo iba a estar en ese momento como conectado con este cierto tipo de personas, ¿no? Que de repente platicas con ellos y ellos también dicen, no, y que rayaste, y te acuerdas, y cómo abren el spray, o sea, todo lo que tiene que ver con letras te llama la atención, pues, ¿no? Es como de repente si estás viendo una serie en Netflix y todo el mundo la está viendo también, pues es obvio que eso es lo que está así como que, hey, lo que permea, ¿no? Entonces para nosotros en ese tiempo obviamente no había nada de eso, ¿no? Ni internet, ni Netflix, entonces toda nuestra energía estaba en vamos a rayar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a rayar? Pues nuestro nombre. Entonces todo el mundo estaba disperso, había gente rayando en playas, había gente rayando en el Soler, de punta a punta en Tijuana, pero en diferentes lugares por diferentes razones, todos, ¿no? Algunos crecieron atrás del hipódromo, entonces tú dices, no, pues esos morros no van a querer rayar, ¿no? Pues son niños de bien y todo este rollo, pero no, o sea, también quieren hacer lo mismo, ¿no? O sea, porque son jóvenes y de alguna manera se identifican con eso, ¿no? Y no era, o sea, para nada, pues nadie quería esta parte de lo cholo, de la pandilla, pues, ¿no? Pero sí sabíamos que estábamos haciendo vandalismo, eso era obvio. Al poco rato, pues se formó este grupo llamado GEM, hecho en México, ¿no? Y la razón por la cual se formó fue pues Tijuana estaba como carente de identidad en cuanto a esa parte, ¿no? De hip hop, no podíamos decir nada porque no éramos parte de un movimiento fuerte que venía de Nueva York, ya había llegado a Los Ángeles, también ya tenía varios años, y aquí en Tijuana queríamos, o sea, nosotros sabíamos bailar break y sabíamos rayar, pero no había nada que nos conectara a esa esencia, ¿no? ¿Y cómo nos conectamos? Pues haciéndolo una y otra vez y de repetidas veces, ¿no? Entonces, no sé cómo fue que se dio, porque yo por medio del básquetbol fue que más bien conocí a unos de los del grupo, ellos le dieron el teléfono a otra persona y al final de cuentas me llamaron y terminé en el grupo como por ahí en el verano del 91, ¿no? En el que tuvimos una junta y estuvimos en Plaza Río, andamos rayando en Plaza Río y nos agarraron y nos llevaron a una delegación que tenían más o menos por donde está el Burger King ahorita. En la parte de abajo había unas escaleras que eran los baños para acá y la delegación para acá, ¿no? Y pues fue otra lección, ¿no? Así de que, bueno, ¿sabes qué? La gente no entiende esto, pues, ¿no? No saben lo que estamos haciendo, nosotros creemos que estamos haciendo algo bueno y ellos nos quieren detener, pues, ¿no? Entonces ahora sí agarras la mentalidad de nosotros contra el mundo. La otra parte que me gusta de por qué se formó el grupo fue porque, y por qué de Tijuana, era para darle voz y voto a los jóvenes de Tijuana que estaban en esa misma línea, ¿no? Con la misma edad y con la misma línea de pensamiento de hacer graffiti, ¿no? ¿Para qué o por qué en el momento como no era realmente claro? Pero sabemos que se necesitaba porque era un desahogo, ¿no? Para nosotros, ¿no? O sea, tanto los que jugábamos béisbol, básquetbol, otros deportes, tanto los que no decían que fumaban su mota por aquí, por allá, o pisteaban, pero sabían que lo querían hacer, pues, ¿no? Una de dos, o ya lo habías hecho o lo estabas haciendo, ¿no? Entonces tu otra manera de sacar esto era por medio de rayar, ilegal, ¿no? Entonces esa era como otra manera de
sacar toda la adrenalina, ¿no? Y recuerdo que pues el grupo, estamos tan lejos del centro del país, es una ciudad tan joven, que estamos como carentes de un estilo, de una esencia, de algo que nos diga, hey, pues de Tijuana, ¿qué es lo que conoces? Pues, ¿no? Porque luego empiezas con Tijuana y luego empiezas a apuntar, no, pues es que las playas de Rosarito, y es que en Ensenada, y es que, dices, bueno, pero en Tijuana, ¿qué hay? Pues, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que ir a Tijuana? ¿Para qué? Entonces, cuando tú vives aquí y quieres decirle a la gente como que sí vale la pena ser de aquí y que no te debe dar vergüenza, pues entonces ya es como que dices, bueno, entonces hay que generar algún movimiento nosotros, ¿no? Entonces a raíz de eso se hizo este grupo, de hecho en México, para darle voz y voto a los jóvenes de Tijuana, ¿no? Y una identidad, porque obviamente no te quieren en Estados Unidos porque no eres de allá, ¿no? De la línea para acá, pues mexicano, ¿no? Y en el sur no te reconocen tanto como que eres mexicano porque estás tan lejos del centro del país, de los aztecas, mayas, olmecas, que tú dices, bueno, ¿y allá qué tienen? Pues, ¿no? ¿Cuáles son los indios nativos de allá? Pues, ¿no? Y sí los hay, pero si no lo estudiamos, obviamente, pues no hay una identidad, no hay nada que nos conecte. Entonces, estábamos en tierra de nadie prácticamente, ¿no? Entonces, lo que hacíamos en esos años se podía cruzar la línea diciendo USS, ¿no? Entonces, era muy fácil cruzar a Estados Unidos antes del 11 de septiembre. Muchísima gente cruzó así, ¿no? No necesitabas hablar el inglés perfecto, ¿no? Con que supieras decir unas cuantas palabras, te lo creían, cruzabas, te ibas y regresabas, ¿no? Entonces, en Estados Unidos había mejor pintura, una pintura que se llama Cryland. Entonces, nosotros íbamos y robábamos esa pintura, ¿no? En Estados Unidos. Y luego rayábamos en los freeways allá. Y luego rayábamos acá. Entonces, fue como una cosa de que lo vamos a hacer por años y años hasta que esto tenga un resultado. O sea, tiene que tener un fin, pues esto no puede ser nada más como lo hago para no llegar a ningún lado, pues, ¿no? La meta era como que, bueno, me tienes que ver tanto en Estados Unidos hasta que me aceptes, ¿no? De alguna manera, porque ya muchos mexicanos cuando se van a Estados Unidos, pues hasta se les olvida el español, ¿no? Y se les olvida muchas cosas, ¿no? Entonces como que nosotros estábamos de manera como romántica, casados con la idea de que nuestros nombres también, aparte del nombre del club, que fuera en español, que los nombres de la gente que rayaba en el club fueran en español, ¿no? Como Sueño, Camel, Pisto, o sea, ese tipo de nombres que de repente tú dices, en el graffiti usualmente tú escoges un nombre lo más americanizado, ¿no? Que se pueda, porque tiene que ver con un movimiento que empezó en el Bronx, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo quiero estar pegado a la esencia. Y sabemos que en su momento, pues, Nueva York tuvo su inicio, pero también Tijuana tuvo su inicio, ¿no? Entonces, esa es la parte que uno debe estar orgulloso, ¿no? Por lo menos yo sí estoy orgulloso como de repente de mover las aguas lo suficiente y ver qué pasa, ¿no? O sea, te tienes que atrever, al final de cuentas, ¿no? O sea, como que, aunque la riegues, pero en algún momento volteas, recapacitas y dices, bueno, aquí está el error, aquí es donde no lo hice bien, pero bueno, ya voy por otro camino y ya te enderezas, ¿no? Si quieres también, ¿no? Igual si tienen alguna pregunta hasta ahorita, adelante, ¿eh? Digo, más que se convierta en un monólogo, si es más un diálogo, creo que es mejor. Bien, volviendo a la parte del glosario, ¿por qué cambia de mi nombre de Chente con C a Chente o a Chente con S? En el glosario del libro de Graffiti de Spray Can Art menciona que las personas que tienen su nombre con C y lo pueden cambiar a S, la razón es porque la C pues es como se escribe un Chente normal, pero con S la S representa spray paint, ¿no? La pintura en spray, entonces por eso me lo cambié con la S, ¿no? Y mi amigo que rayaba Camel, también de Camel con C a Camel con K, porque la K quiere decir King o Cryland, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con conectarte de nuevo al movimiento, lo haces, pues, ¿no? Y obviamente, pues en el momento no pensábamos a cuánta gente íbamos a afectar de manera positiva o negativa. Al principio fue más de manera negativa, porque la gente no lo entendía, ¿no? Pero recuerdo que podíamos salir a rayar en el día, en el río, en cualquier lugar. O sea, en cualquier lugar podías rayar y la gente se te quedaba viendo como, no sabía ni qué hacer, pues, ¿no? Y en ese tiempo, pues obviamente no había celulares, no le podían hablar a la patrulla suficientemente rápido para agarrarnos, ¿no? Entonces esa parte era muy divertida. O sea, verlos con una cara como de no sé qué hacer, pues, ¿no? Sí, sí, adelante. Bien, entonces la parte de Gel, volviendo a eso, es como
a la parte de la identidad, o sea, nos vemos pero no nos conocemos, ¿no? Hay gente que la ves en la calle y de repente tú dices, sí, como que sí sé quién es, pero no te conozco por nombre, nunca he ido a tu casa, no hay convivencia, no hay nada, ¿no? Entre nosotros prácticamente hay como una conexión por medio de esto, ¿no? De lo que yo veo en la calle, o sea, ¿qué me quieres decir con eso, no? Con esas 3 letras, ¿a quién se lo estás diciendo, no? Por ejemplo, esto se hizo en el edificio que está justo cerca de la línea, ¿no? Y eso no tiene tanto tiempo, eso tiene como unos 10 años, no se me hace tanto tiempo a comparación de cuando empezó, ¿no? Que fue pues un tipo de grafiti así como muy, o sea, muy, como le llaman, nefesh, que quiere decir como animalesco, ¿no? Que todo era como raya con lo que tengas en la mano, donde sea, ¿no? Entonces estás como hablándole a tu instinto a que actúe, pues de alguna manera ya no lo estás llevando a otro nivel de las emociones, ni al nivel racional, no lo estás conectando a nada más que como ese acto como primitivo, ¿no? Y en el momento pues sí, o sea, se siente suave, ¿no? Que hacerlo es una energía como media extraña, ¿no? Como podría ser hasta como, para mí por lo menos sí ha sido mi droga, ¿no? Porque fuera de ahí, las otras cosas que ha habido como sustancias para moverme, como el alcohol o marihuana o lo que sea que se presente en mi camino, nunca fueron como algo que o sea, nunca me gustaron, ¿no? O sea, como a los 13 años yo creo que probé la marihuana como 3 veces, 4, no me gustó. Hay gente que me dice que tal vez necesitaba fumar más veces y luego ya iba a entender de qué se trata. No creo, ¿no? El alcohol lo mismo, entonces como que nunca para mí como que el rollo del graffiti o el rollo de hacer cosas nunca iba empujado por algo externo, ¿no? Siempre al final de cuentas como que yo sí quería sentir la adrenalina de que es cuando sales a pintar en las calles, ¿no? Entonces esto trajo muchos problemas para nosotros a nivel familiar, obviamente, ¿no? Porque yo jugaba béisbol, básquetbol, estaba en una selección y rayar pues me quitaba bastante tiempo, ¿no? Aparte nunca dejé la escuela, pues, ¿no? Entonces yo creo que es la diferencia que marcó entre la gente que yo quise rodearme, a diferencia de con la gente que yo sabía que, hey, no, fúmale, haz esto, haz el otro, y es como, ¿sabes qué? Eso no me llama la atención, pues, ¿no? Para mí era más la parte del graffiti. Igual si quieres dar la siguiente imagen. Es algo que se hacía en San Diego y es como muy precario, es un graffiti así de plano como que nada más diciendo hecho en México, aquí estoy, y la idea era como brincar Tijuana, San Diego, de manera, o sea, cuantas veces fuera necesario para que en algún momento reaccionaran los jóvenes de San Diego y nos tomaran en cuenta, ¿no? Entonces, posiblemente ni siquiera había un nivel de importancia de ellos, o sea, de que creo que más bien nosotros solos nos sembramos esa semilla de que nadie nos hace caso, ¿no? Y al final de cuentas nos ayudó para motivarnos. ¿La que sigue? Bueno, como pueden ver, ese ya está como bastante viejito, ¿no? Del 92. Creo que muchos de aquí ni siquiera habían nacido. Dale, la que sigue. Igual, si quieres verle dando hasta llegar ya a la parte... Bueno, ok, dale una atrás. Esos dos instrumentos que ven ahí, el blanco, que es Mean Streak, se usa muchas veces en los junkers, ¿no? Para marcar las llantas de los carros o los espejos, los vidrios. Y el otro se llama Scriber, ese lo puedes utilizar para marcar el vidrio, nosotros lo usamos para rayar los vidrios. En lugar de marcar metal, o sea, lo usan los herreros para marcar ciertas cosas, pero obviamente igual un cuchillo puedes utilizarlo para degollar a alguien o para cortar una cebolla, ¿no? Entonces, nosotros también le dimos el uso aparentemente equivocado. El otro es un flyer del primer party que hubo de Hem. No sé ni cómo fue que le hicimos para conseguir DJs, discos para el DJ. Ahí donde está la leche Jersey ahorita, en la parte de atrás, que es una bodega, era un lote baldío y nosotros lo utilizamos y fue como una manera de hacer un rave, porque igual los que han ido a raves, donde vas y pagas, así no son los raves son ilegales, pues, ¿no? Entonces, cuando los hacían en Inglaterra o en Alemania, los raves, tú te metías a un lugar, un edificio, casa, lo que sea, y estaba abandonado, lo limpiabas, te conseguías unos DJs y no se paraba la fiesta hasta que llegaba la policía, ¿no? Entonces, así fue esto, pues nosotros hicimos la fiesta, cobramos $1 por las mujeres y $2 los hombres, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? Típico el agua loca y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces, lo que sigue.
Este gem lo hicimos ya cuando nos estábamos expandiendo un poquito más en la parte vandálica, nos fuimos a Mexicali a rayar, porque ya era como, ya Tijuana nos había quedado como chico, ¿no? Ya decimos, bueno, Tijuana ya como que por ahorita tranquilo, San Diego también, pues vámonos a Mexicali, también ya habíamos ido a Tecate, Rosarito, pero son ciudades bastante pequeñas que con que hagas unas cuantas cosas se nota mucho, pues, ¿no? Entonces eso lo hicimos, bueno, a estas cosas se les llaman heavens, porque obviamente por la posición que tienen, ¿no? Cuando tú te subes, pues sientes que estás subiendo como al cielo, ¿no? Y es difícil subir, parece que estás subiendo como el palo encebado. Y entonces está el gem, y en la parte donde está el recuadro ese, que yo no sé quién lo puso porque no fui yo, ahí están los nombres de los que íbamos, ¿no? Que fue Camel, Christ y Fast y yo. Y fueron 2 o 3 días de estar en Mexicali, llevábamos como 100 latas más o menos en el carro, y pues era comer en el McDonald's y luego ya después irnos a rayar, comer tacos, ir a rayar más y así, o sea, no nos pagaban, pero nos gustaba muchísimo, ¿no? Entonces, la que sigue. Esto también, San Diego, ¿no? Lo mismo. La que sigue. Entonces la idea es como, obviamente, entre más alto rayes, de alguna manera tiene como cierta validez, ¿no? Porque el riesgo, ¿no? Eso es en San Diego también. Dale la que sigue. Entonces como que agarras la onda un poquito y dices, bueno, ok, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Pues, ¿no? O sea, si quiero aprender a pintar, quiero aprender a dibujar más, pues es obvio que también le tengo que dedicar tiempo a eso en algún momento, pues, ¿no? O sea, no puedo dejarlo que nada más pase el tiempo y que esta intención se mueva, ¿no? Entonces ya para 1995, para cerrar esa parte, 1995 fue uno de los integrantes más importantes del club, que fue Sueño, se ahogó en la playa de Rosarito, lo encontraron como un mes después en San Diego, obviamente pues ya no tuvieron que hacerlo con cerrado, ¿no? La caja. Y luego al año siguiente, 96, se muere Benz, entonces el grupo así completo pues le da un bajón, ¿no? Y todo el mundo como que quiere dejar de rayar y eso. Y yo como que continúo todavía, pero estaba teniendo como unos tintes ahí de religiosidad, no sé si de culpabilidad. Y recuerdo que iba mucho a la iglesia como en el 96, 97. No sé si era como para expiar las culpas de esto. Y a raíz de eso como que también dejé de rayar hasta cierto punto, pero no por completo, ¿no? Siempre traía un plumón o siempre traía un scriber, entonces como que no, siempre estaba esa parte, ¿no? Como que el angelito y el diablito, ¿no? Siempre como diciéndome, pues haz lo que tienes, haz como tu naturaleza, ¿no? Y por el otro lado, no lo hagas, ¿no? Pero siempre lo hacía, ¿no? Al final de cuentas lo hacía porque es mi naturaleza, ¿no? Entonces no la perdonaba. Cuando más o menos otra vez empezó a agarrar vuelo el grupo fue en el 98, que fue cuando yo entré a la carrera de comunicación, y otra vez conecté con algunos del grupo, de nuevo también con algunas personas de San Diego, Los Ángeles y así. Y yo salí a rayar solo, pero ya no ponía gem. Ya como que por respeto lo dejé descansar. Dije, bueno, gem es gem, y yo ya chente, yo quiero seguir haciendo esto yo solo, pues no voy a respetar como la historia, ¿no? Pero ya lo empecé a hacer tanto que la gente empezó a decir, hey, pero ¿por qué no el gem? Y que tú, y que no sé qué tanto. Entonces empecé a reclutar gente, y gente me empezó a pedir como, hey, yo quiero entrar al crew y eso, y yo así como, pues es que no te puedo meter porque curiosamente, aunque no vivimos en un país y en un mundo, yo creo como con tanta democracia, curiosamente en este crew no hay un líder, ¿no? O sea, se supone que si tú entras al crew, tú tienes que tener voz y voto. Si tú no tienes voz y voto, y si no lo utilizas, para nosotros es como una falta de carácter, ¿no? Así como que no tienes nada que decir, pues se van a hacer ciertas cosas, no tienes una opinión sobre eso. O sea, y eso estamos hablando de jóvenes de 15 a 17, 18, que igual no son decisiones así de vida o muerte, pero cuando estás en un crew, es entre estar en el crew o no estar en el crew, ¿no? Entonces muchas veces cuando alguien no opinaba, lo veíamos como mal, pues como que un carácter débil, ¿no? Entonces, si no tienes nada que decir, seguramente de 2 a 3 semanas o a un mes, ya vas a estar fuera del grupo, ¿no? Lo más seguro. Y así pasaba la mayor parte del tiempo. Tratábamos de que no creciera tanto el grupo, que fuera así como de 25 a 30, cuando mucho. Ahorita somos 14, y ahora ya como lo que está apuntando es como más hacia hacer arte, ¿no? Entonces, la parte vandálica no es que se haya quedado por completo de lado, pero ya ha ido como disminuyendo, por lo menos en mí, ¿no? Hay otros en el grupo que sí siguen haciendo graffiti ilegal así al por mayor, pues, ¿no? Entonces, pero de los de Tijuana creo que todos estamos pintando ya murales, nada más, ¿no? Y nos están pagando, entonces ya las cosas cambiaron de una manera así como drástica. Este fue un
el inicio de un mural que se hizo en el río. Y creo que hay otra foto después de esta, ¿no? Venían juntas, creo. ¿No? Es que a un ladito estaba otra donde venía como una granada y un colibrí. Ah, ok. Bien, entonces, bueno, me brinco a esa parte de qué fue GEM. Entonces, más o menos como en datos resumidos, más o menos sí les queda una idea de qué fue, ¿no? Así como a grandes rasgos. ¿Sí? Okay. Bien, entonces, la segunda parte como del club, a partir de ya lo que es el 99, 2000, hubo 2 eventos aquí en Tijuana que se llamaron GraphCon, y eso ayudó mucho a que viniera gente de diferentes partes de Estados Unidos, todo California, Las Vegas, Texas, Arizona, vinieron a pintar un evento que se llamó GraphCon 99 y 2000, y eso ayudó a que los jóvenes de alguna manera vieran como, hey, hay posibilidades de hacer algo más, no nomás el rollo del rayadero que traemos nosotros, ¿no? Entonces, hay que dibujar, hay que pintar, hay que hacer cosas que tengan más sentido y más como un sentido de pertenencia, de nuevo, rescatar eso y rescatar la parte de bueno, yo soy un artista, pues o sea, al final de cuentas todo lo que tenía ahí rezagado, todo ese rayadero y todo lo que no me hacen caso y todo mi berrinche era porque quiero que me hagas caso porque soy un artista, pues, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, pues demuéstramelo, ahora tú dime qué es lo que vas a hacer, pues, ¿no? Entonces, este muro fue el año pasado, tomé una foto, este es el muro que separa entre Belén y Jerusalén, y pues está todo rayado, ¿no? Porque los palestinos, así es como se sienten ellos, pues, ¿no? Entonces, el muro para ellos representa como que, pues, ¿por qué pones esta madre aquí? Pues, ¿no? Si al final de cuentas aquí no va, pues, ¿no? O sea, no hay una razón lógica del por qué debe de estar separado Jerusalén de Belén, ¿no? Pero lo están. Entonces, obviamente, igual dale la siguiente. Pues fui y borré lo que estaba ahí, ¿no? Todos los gritos y las cosas que decían de los palestinos, y regresé a la esencia de la parte de la letra, ¿no? Entonces pintamos yo y Camel el año pasado ese rollo de hecho en México, en Palestina y así, ¿no? Y unos camellos por ahí abajo, y pues fue como una buena aventura para un acercamiento al muro. Se supone que en la parte donde están las torres, que estaban al final en la otra foto, hay policías o soldados israelitas, ¿no? Cuidando el muro, pero pues obviamente cuando eres un poquito atrevido y como que no te importa, como que de repente sí estás pintando y como que aprietas los dientes como para decir, bueno, pues si me llega el fregazo, ¿de dónde me va a llegar? Pues, ¿no? Porque es obvio que no te van a tirar con una piedra ni te van a... O sea, son gente que está armada, que está acostumbrada a utilizar las armas, y sabemos que es una parte del mundo que no están jugando, pues, ¿no? Entonces, fuimos como a poner nuestro granito de arena, de repente como todo este rollo de que liberen a Palestina y todo este rollo, ¿no? De lo que vemos en las noticias, y que cuando ya estás en lugares como esos, te acuerdas de Tijuana y tú dices, bueno, aquí también tenemos un muro, hay una separación, no somos tan diferentes como ellos, ni físicamente, ni somos tan diferentes en nuestras necesidades, ¿no? Entonces como que ya ahora el graffiti se empieza a convertir en un diálogo con el público, ¿no? Ahí teníamos 5 o 10 árabes platicando con nosotros y nos platicaban cómo era su vida, cómo les iba. Algunos eran taxistas, algunos eran ingenieros que eran taxistas. O sea, me parecía como mucho como el estilo de vida también parecido al de Cuba, ¿no? Que de repente son doctores, dentistas y ganan más como taxistas, ¿no? Entonces algo no checa, pues, ¿no? Y eso me hizo pensar en que aquí en Tijuana, de nuevo, no estamos tan mal, pues, ¿no? Estamos en una esquina del mundo que a cierto punto creo que estamos privilegiados, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos acceso a ello, y muchas cosas bastante rescatables de la ciudad, de la gente, sobre todo de Tijuana, que entra y sale, y nada más que sí le tenemos que poner más atención a lo que nosotros queremos que se convierta esta ciudad, para no estar brincando el cerco y buscando sueños del otro lado, ¿no? Sino como crear tu propio sueño aquí en México, ¿no? Entonces, aunque suene como medio cliché. A ver, la que sigue. Bien, eso es aquí en Tijuana, acá por, creo que Cañadas del Florido. Sí, Cañadas del Florido. Y fue un proyecto al que me invitaron. Entonces, de alguna manera u otra, ya al momento que empiezas a pintar y que de manera fiel le dedicas tiempo, créeme que las ofertas aparecen, pues, ¿no? Ya no es un rollo de que, pues, a ver y a ver qué pasa, ¿no? Ya es como, la gente te va a hablar,
la gente va a buscarte, ya sea por internet o te va a buscar a 100 personas, se van a parar ahí a un lado de ti para preguntarte ¿y qué dice? ¿Por qué? ¿No? O sea, tratas de trabajar con el rollo de la tipografía bastante legible para que de esa manera no se pierdan en el rollo de que, bueno, ¿y qué fregados dice ahí? Pues, ¿no? Porque usualmente también es con lo que la gente está peleada, ¿no? Con el rollo de que no entiendo lo que dice ahí, ¿no? Pues, ¿qué es esa madre? ¿No? Entonces, para que no hubiera esa otra interpretación, creo que a lo mejor es de repente utilizar letras bastante legibles, pero también en otro momento la parte que no conocen o la parte que no se puede leer, que es ilegible, muchas veces son códigos o es un diseño o es un símbolo, es un signo que le habla a la gente que comparte, o sea, que se mueve en este movimiento, pues, ¿no? La gente que no, pues es como si tú le hablas de arquitectura a alguien que de plano no sabe nada, pues va a decir, ¿y eso qué quiere decir? ¿No? Como Willis me decía que la parte de las varillas se le llaman barbas, ¿no? Yo no sabía esto, ¿no? Yo nomás dije, bueno, una ciudad como Tijuana que la dejan a medias y todas las varillas están salidas por todos lados, ¿no? Y me dijo, no, es que se le llaman barbas. Y ya, perfecto, que ya aprendí algo. Ok, la que sigue. O la que sigue. Bien, esta es algo muy reciente que se hizo en Lomas Verdes. Es un proyecto que no sé si ya han escuchado o no, pero macromural y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que al final de cuentas, yo pienso como que ese tipo de cosas se deben de hacer más a menudo, pero al mismo tiempo no debes de quedarte atorado en la idea de que, bueno, el mural más grande y todo este tipo de cosas, y jugar con el gobierno de esa manera, ¿no? Porque, o entrar en el juego del gobierno, porque ese rollo del palabrerío, el juego de palabras del gobierno era, vamos a traer a los de Record Guinness para que tomen la medida y todo este rollo. Digo, ¿sabes qué? Primero, ok, sí puede ser el mural más grande de Tijuana, ¿no? Pero primero tómalo como el mural más grande de Lomas Verdes, ¿no? Para comenzar, ¿no? Así como, ¿no? El mural más grande que tú has hecho. Y de ahí te brincas a la parte del mural más grande de Tijuana, el mural más grande de Baja California, y así, ¿no? Hasta que ya tomen una medida y sea fiel tu medida, pues, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte de los proyectos que a mí no me interesa como poner como en tela de juicio, porque ya, volviendo de nuevo a que la gente, el pueblo, Tijuana, los jóvenes, las doñas que se quejan de todo también y los dones, ya están enfadados de que le den a tole con el dedo a la gente, pues, ¿no? Entonces creo que lo mejor como artista, creo que lo mínimo que puedes hacer es tener un acercamiento con la gente y ser claro, ¿no? Con lo que vas a pintar, con el porqué, cuánto puede durarle, o sea, porque no puedes llegar a alguien y decirle, no, te voy a pintar el edificio y esa pintura es tan buena que te va a durar 15 años, ¿no? O sea, siendo realista, es pintura Comex, más o menos de calidad, ¿no? Aerosoles 360, que es pintura mexicana, que también te duran entre 2 a 3 años con el color vigente, y ya después de ahí empieza a bajar la calidad. Los colores como rosa y los que tienen menos pigmentos se van borrando de volada, ¿no? Entonces, igual dale la que sigue. Entonces ahí está como ya cómo fue pues evolucionando este muro, ¿no? Este muro tiene que ver con la letra E, que es la parte de o sea, de hecho en México. Entonces otro camarada mío pintó la H, yo estaba pintando la E y otro está pintando la M. Entonces seguimos con eso, ¿no? O sea, no quitamos el dedo del renglón, todavía estamos como bastante necios con lo de hecho en México. La diferencia es de que ahora estamos utilizando el color para generar una reacción. La onda del colibrí tiene que ver con los aztecas, de que decía que cuando se morían regresábamos como colibrís, ¿no? Las flores y la granada tiene que ver con una conexión de las 613 mandamientos en el rollo judaico, y también quiere decir prosperidad o fertilidad, ¿no? Entonces, aparte que la letra E es mi letra favorita, así es que pues yo escogí esa, ¿no? Que me tocaba el espacio más difícil. Y las flores pues nada más son como para acompañar, ¿no? Que no necesariamente son las flores de la granada, pero son, porque no tienen los tonos de la granada, pues las flores son rojas. Dale la que sigue. Y ahí pues vas viendo el avance, igual la que sigue. Bueno, no sé cómo se pasaron un montón de fotos que habían ahí, que estaban, pero bueno, ok, la conexión de todo eso que se quiso decir entre lo vandálico y la parte artística, ¿no? Como ya de repente nos ha tocado trabajar por suerte o por deseo. Nos ha tocado trabajar con
con Tequila Cuervo, por ejemplo, un tiempo que estuve viviendo en Londres, pinté para Tequila Cuervo y luego pinté para Red Bull y aquí también. Entonces, como que a raíz de ciertos viajes ha ayudado que eso se expanda, pues, ¿no? Entonces ya el grupo ya no se quedó nada más en el rollo de somos de Tijuana. O sea, ese fue lo que quisimos decir en un tiempo, ¿no? Que fue en los 90s. Pero ya a partir de finales de los 90s, 2000, ya aparte del grupo, o sea, hay gente de España en el crew, hay gente de Suiza. Y está bien curioso porque, o sea, tú creas algo para no decir, bueno, hubiera sido más fácil yo pertenecer a un club de San Diego, de Los Ángeles o de Nueva York, pero nosotros quisimos hacer algo de Tijuana y qué chistoso que ahora gente de otras partes del mundo es parte de este club y ellos cuando se van a Suiza o se van a España o se van a otros lugares o a Colombia, ellos ponen Gem y la gente sabe que es Gem de Tijuana, pues, ¿no? Entonces de alguna manera u otra como que dices, pues ¿cómo fue que pasó esto, no? Que un grupo de jóvenes que andaba con sus payasadas y rayando en las calles, que en algún momento se convirtió en esto, ¿no? Y que ahora ya la gente está pintando y que hay exposiciones y son invitados a proyectos grandes a nivel mundial, ¿no? Que de repente están pintando en Nueva Zelanda, están pintando en Brasil, están pintando en Colombia, en diferentes lugares, en Cuba, pero son cosas que en Tijuana igual no se saben porque, no sé, a lo mejor falta de difusión, ¿no? También de nosotros como artistas no hay un acercamiento con la parte, pues con el público, ¿no? También nosotros de alguna manera como que nos mantenemos todavía en ese oscurantismo. Y la razón de por qué está aquí este diseño de Frank Lloyd Wright es porque tengo un interés también por la arquitectura, ¿no? Entonces por eso se llama grafitectura, ¿no? Que es, el nombre completo es grafitectura, tipografía habitable, que tiene que ver con el rollo de que, de nuevo, volviendo a la identidad de Tijuana. Tijuana a nivel arquitectónico, pues no tiene realmente, o sea, ahorita se están haciendo edificios con diseños modernos, pero tú vas a Puebla, vas a Oaxaca, vas a otros lugares y ves que con el puro color y con el diseño te dice algo, pues, ¿no? Y Tijuana, tan solo la catedral está hecha como de 3 diferentes estilos, ¿no? Entonces, como que de repente la arquitectura de Tijuana no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, a raíz de eso es de que mi idea era acompañar muros no necesariamente con techos, con jardines urbanos, ¿no? Porque de repente hay ciertas plantas que no se dan aquí, que no van a aguantar, que si la persona no cuida o por el peso, pues obviamente no van a sobrevivir. Entonces va a ser como algo bonito por un rato, pero el rato no va a durar. Entonces la otra idea sería, bueno, y la idea de las plantas originalmente era para contrarrestar el dióxido que dejan todos los automóviles, todo el tránsito en la parte del centro que se junta y se genera por parte de todos los taxis y autobuses que pasan por el centro, que son los que salen de ahí al resto de la ciudad. Y como pueden ver, el centro está súper descuidado, pues, ¿no? Entonces, por donde lo veas, de repente, o sea, si te vas quedando ciego, yo creo que sí te puedes guiar con los puros olores, saber qué calle es la segunda, qué calle es la tercera, cuál huele más a orines que la otra, es como, ¿no? Entonces, creo que llegas bien fácil al mamut, ¿no? O sea, con eso te puedes guiar. Entonces, volviendo a la parte del por qué me interesa, ¿no? Ahora se pueden utilizar plantas endémicas, entonces se va a ver bien, pero a lo mejor no va a tener el fin que originalmente se pensó, que era limpiar el aire, pues, ¿no? Y eso yo lo fui leyendo porque en diferentes lugares que bombardeaban, por ejemplo, Irak, Irán, Japón, lugares así, o sea, le pedían a la gente que pusieran plantas en los techos, o ellos mismos lo hacían, para que de esa manera se fuera limpiando todos los residuos de las bombas. Entonces, sí funciona, ¿no? Algunos dicen que baja, no sé, hasta como en un 15, 20, 30% esta parte del smog. Digo, habrá que, si se hace aquí en Tijuana, por lo menos 1 o 2, que ya no salió esa foto, ¿eh? Era la que tú me enseñaste, la que tenías tú, la de los ojos. ¿No viene ahí? Bueno, no, si no viene ahí, pues hablamos de lo que hay ahí. Entonces, yo me puse a ver algunos videos de estos arquitectos que no solamente me gusta su trabajo, sino la manera en que explican su trabajo, ¿no? Que hablan del alma de los edificios y la parte como espiritual de su trabajo. Entonces, para mí, creo que la parte de pintar tiene esa conexión, pues tiene esa conexión con los otros individuos, contigo mismo. Si tu energía es buena y tú plasmas algo con una energía bastante positiva, es algo que va a resonar con el individuo que va pasando por la calle, pues, ¿no? Entonces, tanto los tonos como el diseño, la forma, todo esto, ¿no? Las curvas de un edificio te pueden decir mucho, pues, ¿no? Entonces, en este caso,
Se supone que él tomó, sus diseños estaban basados como en la forma del árbol, ¿no? Y luego después de ahí como sacaba hacia los lados, como esto que se ve aquí, pues, ¿no? Entonces, pues es increíble, ¿no? ¿Dónde lo hicieron? El material, cómo, la forma, o sea, todo embona perfectamente, pues, ¿no? Entonces, te da a entender que esta persona está como bastante centrada, no solamente a nivel emocional, sino que lo puede bajar de una manera, o sea, porque es muy fácil tener las ideas en la cabeza, pero aterrizarlas es la parte interesante, ¿no? Como es, bueno, ok, ¿y eso cómo lo hago, pues, no? Y más que nada por eso decía que quería que fuera más un diálogo, porque por un lado en mi cabeza o sea, yo veo este proyecto de muchas maneras, ¿no? Cómo puede funcionar, no solamente en el centro, sino como las nuevas casas o edificios o lo que sea, ¿no? Pero para comenzar en el primer cuadro de la ciudad. Y cómo puede ir avanzando siempre y cuando, obviamente las partes de las plantas y todo eso, como no lo entiendo bien yo, tendría que ponerme a leer más sobre cómo funciona. Y ahí es donde entra gente, o sea, desde ingenieros, arquitectos, ¿no? Gente que sabe este tipo de cosas para que obviamente nos echemos la mano y yo ocuparme de la parte del mural, pues, ¿no? Entonces, para que embone y es chamba en equipo, ¿no? Al final de cuentas es chamba en equipo que se supone que es un bien para todos. Igual si quieres darle el siguiente, ¿no? Trabajo para la señora esta Peggy Guggenheim, ¿no? Que tiene que ver con el arte y tiene que ver con un edificio con el diseño es increíble, la parte interior también está increíble, en la que han grabado películas, como no sé si han visto una que se llama Cremaster, que es la hizo Matthew Barney, que es el esposo de Bjork. Pero tiene que ver, se llama Cremaster, creo que es la 3, y en esa habla de los pasos que toma un masón como para formar parte de la masonería, ¿no? Entonces igual si se las quieren quemar son 5, está mal. La que sigue. Y pues también, ¿no? Es como, no puedes discutir con algo que tiene esas formas, ¿no? O sea, por lo menos como que lo ves y yo me sentaría enfrente de esa cosa a verlo por horas, yo creo, ¿no? Porque es como muy fácil como quedar embelecido enfrente de algo así. Y no era la idea tanto de decirles a ustedes esto porque esto ustedes lo ven en sus clases, ¿no? Y estoy seguro que ya lo han visto a lo mejor hasta en persona. Entonces, la que sigue. Esto me llama la atención porque como Frank Gehry agarra, esto creo que está en Las Vegas, ¿sí? ¿No? En Las Vegas, no sé si es un hospital psiquiátrico o si nada más es un hospital, pero si es un hospital psiquiátrico o no. Para, ok. Entonces sabía que era lo del cerebro. Lo que pasa es de que parte del edificio lo hizo como con este diseño así como cuando ya las cosas, yo creo que cuando ya se te está borrando el tape, ¿no? Y que no agarras la onda. Y la otra parte lo hizo como muy claro, ¿no? Así como muy nítido, bonito. Y entonces, digo, para mí todo está súper bien hecho, ¿no? Pero lo curioso es de que cómo jugó con la parte izquierda y la parte derecha del cerebro, ¿no? Es cuando él lo explica. Y también él explica la parte del alma, ¿no? Que se supone que él cuando estaba chico, dentro de su historia, alguien le leyó la mano y le dijo que iba a ser, ¿no? Un gran arquitecto, ¿no? Entonces, de hecho también, pues es judío y se quitó el nombre hebreo para que no tuviera problemas. Y todo ese tipo de cosas que tuvo que hacer y pasar por ellas. Y creo que todavía igual sigue con la idea de no utilizar computadora, ¿no? Sigue igual como de necio con la onda de hacerlo a mano, pues, ¿no? Que esa parte me gusta mucho. Ok, el que sigue. Y este es el trabajo de Tadao Ando, ¿no? También, entonces, pues, ¿qué te puedo decir? ¿No? Es como, de repente las líneas de la parte de adentro parecen un poquito a la parte artística del suprematismo, como de Malevich, ¿no? Más o menos, de los rusos. Dale la que sigue. Y pues esos, o sea, todos, o sea, no sé ni de dónde escoger como para ver forma, diseño, y esta parte la muestro porque es la parte en la que, o sea, cuando piensas en graffiti a lo mejor no piensas en esto, pero las formas de, por lo menos en mi tipografía, tiene que ver con estos diseños, pues, ¿no? O sea, si yo me atrevería como a copiar algo para sacar una letra, sería más bien a los arquitectos o a estos tipos de trabajos que a alguien que hace graffiti, pues, ¿no? Porque luego ya se vuelve muy repetitivo, pues, entonces, para que no piensen que la gente que hace graffiti no lee libros, no ve ciertas películas, o sea, de repente tenemos más cosas en común que las que no tenemos en común, ¿no? Entonces, igual darle la que sigue. Pues es la chamba de Zaha Hadid también. Y pues increíble así como el uso de la línea y o sea, el diseño. O sea, no hay mucho que decir. O sea, tan solo con verlo te das cuenta como que es una persona que sabe abordar las cosas bastante bien, ¿no? O sabía.
Dale que sigue. Y pues eso, no, o sea, y me llama la atención porque la idea de que esta misma persona diseñó desde zapatos, pulseras, bolsas, no, lámparas, cosas así, dices, o sea, pues ¿a dónde terminas? Pues no, o sea, cómo esta persona tiene tanta creatividad que la puede bajar de esa manera, ¿no? O sea, eso ya me lleva como súper lejos de mi inicio, pues, ¿no? Porque, o sea, de mi rayadero a estar pensando en esto es muy distinto, ¿no? O sea, son dos inicios y dos finales como muy distintos. Dale lo que sigue. Y esa es una chapa de Calatrava, ¿no? Que es el arco de David, el arpa de David, perdón, en Jerusalén. Y pues tiene, no sé, creo que lo terminaron en el 2010, por ahí, 2011. Y obviamente pues ya hay mucha gente que no le gusta el trabajo de él porque tiene muchas demandas y ese tipo de cosas, ¿no? Que de repente se ve bonito pero no es funcional, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Y esta, pues por suerte también me ha tocado conocerla, igual que la otra. Esta es una estación que está en Lisboa, ¿no? Cuando vas entrando. Y me hubiera gustado que hubieran tomado las fotos más para atrás, a donde está la pura entrada de Lisboa, a donde están las vacas y así como... O sea, luego te das cuenta que estás entrando en un ranchito, pues, ¿no? Entonces, cuando ya llegas a esto, dices, o sea, ¿en qué momento cambió de ese escenario a esto? Pues, ¿no? O sea, no parece que es el mismo lugar. A ver, dale la que sigue. Bueno, y este sería como el tipo de plantas que se pueden utilizar para adornar los techos o las fachadas. No me pregunten el nombre de la planta porque no lo conozco. A ver, dale la que sigue. Pero eso es más lo local, pues, ¿no? Entonces, dale la que sigue. Entonces es obvio que hay bastante de dónde escoger, ¿no? Yo pensaba que nada más había así como el rollo de los cactus y ese tipo de cosas. Pero obviamente no, hay muchísimo. Entonces, hay bastante, o sea, es muy amplia la gama de colores que hay en cuanto a las plantas y la durabilidad, no la sé, pero como están en el campo, me imagino que por el clima la durabilidad puede ser, o sea, entre 5 o 10 años, entonces ya eso ya te está hablando de algo que por lo menos te va a decorar 10 años, ¿no? ¿Vale? Y pues obviamente algo así, no sé, me llamó la atención la foto y me gustaría ver algo así arriba de un techo, ¿no? Pero eso, yo creo que hablando ya en lana, no creo que saldría más de 50,000 pesos hacer un edificio así. O sea, la parte del techo y el mural, ya con los artistas pagados y todo, ¿no? Entonces, podría ser más si lo exageras, obvio, pero creo que con 50 sí te bajas. Bien, lo que sigue. De hecho, esos mismos diseños se pueden utilizar para generar, o sea, como cierto realismo, que hace rato hablaba también con William sobre que en Colombia de repente, no sé si sea falta de lo mismo, de que yo estoy pensando de que la arquitectura y ese tipo de cosas, algunos pintores toman las fachadas y pintan realismo para que se vea como que alguien está tomando café ahí o alguien está bailando, hay una puerta, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no es lo que yo quiero hacer, es distinto, ¿no? Pero son opciones. Dale lo que sigue. Bueno, pues nada más los acercamientos de eso, ¿no? Para que te des una idea. Obviamente no nos vamos a traer esos pájaros desde allá tampoco. Lo que sigue. Ya creo que son, dale otra más, creo que son... Sí, eso es como bastante viable. Creo que eso no está tan difícil de hacer. Igual, dale lo que sigue. Sí, igual eso ya te las puedes ir pasando así como... Ya fue. Bien, pues entonces si alguien tiene alguna pregunta o algunas preguntas, adelante. Sobre el graffiti, sobre robar plata, sobre... Bueno, pues es sencillo, o sea, el puente tiene partes de donde agarrarse, ¿no? O sea, te puedes agarrar de los tubos, o sea, no llevas una red ni nada de eso, pues o sea, vas, te cuelgas sobre el tubo, te agarras fuerte, dices una oración y sacas tus latas, o no sé, de repente hay unos cintos que venden, no te miento, unos cintos que puedes poner tus latas ahí, o las puedes traer en la mochila y ya las vas sacando y vas
rayando. O sea, obviamente la idea es no nomás poner tu nombre, sino hacer algo ya que tenga color, que tenga cierta vida, pues, ¿no? Pero tú te refieres como nada más cuando rayan su nombre así, sencillo, con un color. También cuando hacen pues, la tipografía que dibujan o Sí, pintan letras. lo normal. Ok, pero de varios tonos o nada más de un color. Como varios también. Varios tonos. Ok. Sí, sí, o sea, la mochila la traes aquí o te la puedes poner enfrente y ya los vas sacando, pues, ¿no? Y ya obviamente, pues, casi siempre tienes que ir con alguien más que te eche aguas de la policía, ese tipo de cosas, pero pues, ya estando allá arriba, como gárgolo agarrado del puente, o sea, ya, ¿cómo le haces para escaparte, pues, no? Ya no hay manera de escapar, ya es como, si me tuercen, ya vale. ¿Sí? Bueno, Chente, muchas gracias por haber participado aquí, por habernos acompañado y darnos esta presentación. Y una bienvenida aquí por parte del Instituto Tecnológico. Una pregunta que me surgió y al principio que usted había comentado, había dicho que al momento cuando era un muchacho que empezaba a expresarse, que tenía que su identidad al momento de hacer el graffiti era no sé, por temas políticos y cambios, digamos, en la sociedad. Entonces, al momento de cambiar, digamos, esta percepción, o sea, ¿qué es lo que influenció, por ejemplo, de que ya de hacer lo de los temas o tener este tema como que político, ya cambiara a uno que, por ejemplo, hacer el mural donde dice Hecho en México, que haya algún tema que le haya influenciado un cambio, digamos, en el estilo, digamos, ¿no? Sí, pues vas leyendo libros, vas teniendo experiencias en tu ciudad, en otras ciudades, y tienes que madurar de alguna manera, ¿no? Si no maduras, yo creo que sí, de repente te estás perdiendo como varias partes de ti mismo, ¿no? Entonces, al momento de querer comunicar, por ejemplo, de acuerdo a la política, ¿no? Entonces, quiso comunicar otras cosas, digamos, con este tipo de expresión que es el graffiti. Sí, porque aparte a mí me gusta escribir, entonces de cuenta Ajá. que cuando yo estudiaba comunicación, con el escritor que más me identificaba, pues era con Hemingway, ¿no? Por el estilo de la novela. Entonces, Gabriel García Márquez y así, ¿no? Entonces, como que a raíz de todos estos libros, siempre, o sea, tú me dices algo y luego como que sale en mi cabeza como una historia luego de eso, pues, ¿no? Y desafortunadamente nunca me he sentado así realmente, nunca me he atrevido me voy a sentar de manera disciplinada a escribir, ¿no? Que qué lástima porque de repente sí siento como que todavía tengo muchas cosas que decir. Y de hecho al principio, antes de rayar Gem, rayábamos Chente Camel y poníamos los nombres de los grupos de rock que nos gustaban, ¿no? Como Yes, Rolling Stones, Led Zeppelin, o sea, eso era lo que rayábamos, pues, ¿no? Y en ese tiempo, aunque no lo quería, traía el cabello largo hasta por acá, ¿no? Y nunca nos vestíamos como si hacíamos graffiti, pues, ¿no? Siempre era como una vestimenta así como ahorita, casual, pues, ¿no? Nunca era así como ni los pantalones aguados, ni nada que se viera así como que pertenece a algún tipo de movimiento, pues, ¿no? O sea, ni mi chamarra, ni mis libretas las traía rayadas, pues, ¿no? O sea, mi idea era como que tú mantente limpio en esta parte y como bajo perfil, ¿no? Siempre me he mantenido así como bajo perfil, igual por eso creo que la mayoría de ustedes ni siquiera habían escuchado de mí. Por lo mismo de que dices, bueno, yo veo eso, pero ¿quién es ese fulano? Pues, ¿no? Y creo que ya es tiempo como de decir, bueno, ok, soy, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que me trajo hasta aquí? Pues, ¿no? Exactamente. Expresiones, ¿no? Del ser humano, ¿no? Jeroglíficos en las cavernas y demás. Y pues de ahí surge la frase de una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, pues es como la arquitectura, pues también es un arte, le llaman muralista, los muralistas o los de graffiti también es un arte y pues van ligados, porque quieren dar a conocer algún mensaje, una expresión. Ahora, algunos lo encausan de manera positiva, como es este caso, y algunos otros también, no lo dudo que nada más sean utilizando palabras así comunes por poder, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿y eso es porque están rayando los edificios? Que no saben que se lleva tanto dinero y tanto tiempo en los mismos... Están aceptando de cierta manera
inclusive a los que pintaron este edificio, ¿no? Entonces, qué bueno que pues, en este caso se haya enfocado de manera positiva. La otra cosa que me pareció interesante es de que yo veía ese H&M y yo decía, bueno, ¿esto de dónde viene, no? Y ahora me estoy enterando, pues que dice que surgió de aquí, o estoy equivocado. Sí, es de Tijuana. Entonces digo, cara, pues es de nosotros, ¿no? O sea, decía, viene de México, digo, si nos quitaran los que sean de los chilangos, o qué, ¿no? Y también es impresionante la manera como hay tantas expresiones, ¿no? Con símbolos de letras, porque para mí se me da muy difícil estudiar arquitecto, ¿no? Estas curvas que hacen y que se ven muy bien y los puntos así bien señalados, ¿no? Las sombras y todo eso, ¿no? Aquí tuvimos a un pintor y era también un muralista que vino de Guadalajara, y entonces aquí en la unidad inclusive hay un ejercicio. Pero lo curioso de esto es de que él nos pidió en su momento a los directivos que le ofrecieran el material, pintura. Y ahorita veo que esa era una de mis preguntas e inquietudes, de la pintura que es especial para los murales al grafite que se usa con aerosoles. ¿Cuál es esa diferencia entre ese tipo de pintura? Sí, por ejemplo, en cuanto a acrílica, sí puedo usar Comex, ¿no? Pero trata de comprar de la mejor línea de Comex, ¿no? O sea, no la que cuesta 1,100, sino que la que cuesta más cerca de 2,000 pesos. O sea, esa es como la mejorcita, o si no, comprar pintura de la de saldos, que se llama Behr, americana, y aunque sea de saldos, pero está bastante buena, ¿no? Es mejor, cubre mejor, tiene más durabilidad, más elasticidad la pintura. Sí, aguanta más con el sol, si le pones un buen sellador, te puede durar más años todavía. Ahora, Y el aerosol, perdón, el aerosol también, ya hay compañías como Montana española y Montana alemana, Belton, Ironlight no la recomiendo. Hay como 3 o 4 compañías españolas, europeas, españolas, alemanas, hay una griega, hay italiana, que todas esas pinturas se dedican a hacer pintura para hacer murales con aerosol. Entonces ellos ahí mismo te dicen, esta pintura, el pigmento te dura de tanto a tanto tiempo, ¿no? Si es un muro que le pega el sol directamente, te va a durar solamente 5 años, con el color así vigente. Ya después de los 5 años, pues ahí ya tú verás, ¿no? Si son como murales que son, digamos, para interiores, te va a durar más tiempo, ¿no? Porque no está pegando el sol, está protegido. Entonces, hay muchas maneras de proteger tu mural, y hay muchas maneras de ahorrar en tus trabajos, que al final de cuentas puede que te cueste, porque no quisiste invertir, pues, ¿no? Y el resultado puede ser de buena calidad tanto con aerosoles o... Es que al final de cuentas eres tú. O sea, ahora sí como dicen, pues, es el mono, pues, ¿no? O sea, tú eres el que tiene la mano, pues, ¿no? Es como alguien, estoy seguro que los arquitectos ya tienen sus mañas de que, pues voy a usar cierto plumón, y lo que sea, yo puedo con un plumón o con un lápiz o hasta con con tinta, decir, voy a hacer un dibujo y no me falla, pues, ¿no? Porque tú ya sientes en tu mano la seguridad, pues, ¿no? De cómo se mueve ese instrumento, pues, ¿no? Ya lo mismo, ¿no? O sea, una guitarra en manos de alguien que es un excelente guitarrista, pues, obviamente saca magia de eso, ¿no? Entonces, igual con estos instrumentos, ¿no? Con las latas, hay latas de 99 centavos que son muy buenas, que generan transparencias. Y si tú quieres hacer eso, pues con $100 te haces varios murales. Bueno, nada más por último, pues muchas gracias, muchas felicidades por estar aquí y pues bueno, seguir una inquietud, seguir lo que uno siente que puede ser, generalmente al final pues logra sobresalir, ¿no? Que no era el objetivo principal, pero salir adelante. Pues claro. Gracias por la invitación. A mí también eso es algo de la cultura de Tijuana que yo no sabía y posiblemente muchos aquí hasta ahorita estamos descubriendo eso del GEM, ¿verdad? Que lo hemos visto mucho, por ejemplo en el río, ahí hay una, esa la hicieron ustedes, esa que 2005, 2006 creo. Ajá, en el Canal. Ajá, en el canal. Sí, está así como todo ya. Ajá, y pues lo vemos en muchas partes, o lo hemos visto a través de los años y
y pues hasta ahorita yo estoy sabiendo la historia de eso. Pero la pregunta es, ¿cuándo el graffiti se convierte en arte y cuándo es contaminación visual, ¿verdad? A lo mejor pues ustedes quieren expresarse y decir que están en contra de, pero y los demás, o sea, nuestro derecho a que las cosas se vean, pues que no haya esa anarquía, ¿no? Es ese rayadero que muchas veces ni se entiende, que a lo mejor los que lo hacen piensan que van a entender la protesta que están haciendo y que a lo mejor no llega a la mayoría de la gente. Entonces, cuando, digo, yo sé que ahora ya lo convertiste tú en un arte, ¿no? Pero en ese momento que más bien es como contaminación visual para mucha gente. Sí, como lo mencioné anteriormente, para mí yo estaba así súper convencido que lo que estaba haciendo estaba bien, pues, ¿no? Pero luego me di cuenta, es obvio, por algo pasas como bajo perfil, no quieres que sepan quién eres, o sea, ni les dices a la gente, hey, yo soy el Chente, ni dices que no eres, pues, ¿no? Nada más no dices nada, nomás lo haces, ¿no? Pero en cuanto a eso, yo pensaría, por ejemplo, yo creo que menos gente se queja de los anuncios, del bombardeo de anuncios de Pepsi, de Coca-Cola. La única diferencia entre alguien que hace graffiti y alguien que pone sus anuncios por toda la ciudad es que ellos pagan, ¿no? Las bardas o los espectáculos, o esas bardas que hacen ahora, ¿no? O sea, también lo que hace PRI, PAN, o sea, todos los partidos, ¿no? O sea, ellos pagan y luego después no borran también, ¿no? Sí. Entonces es un rollo de nuevo, ¿no? De toma y daca, ¿no? Entonces yo entiendo que por un lado dices, bueno, o sea, por mi cuenta yo digo, yo jamás pensé que iba a haber tantos letreros como de Pepsi así, o de Coca-Cola sobre todo, ¿no? O de Tecate, así como, yo ni pisteo, y porque, o sea, por todos lados quieres que pistee, pues, ¿no? O sea, como Tecate, es como, ok, entiendo, pues, ¿no? O sea, quieres vender tu producto, es colocación, ¿no? Entonces el que hace graffiti es lo mismo, ¿no? De hecho, un amigo me lo explicaba de esta manera, que era Camel, con el que yo rayaba. O sea, yo no lo había visto de esa manera de cómo colocas tus letras, ¿no? La parte de la tipografía. Me decía, promedio de estatura en México es más o menos esto, ¿no? Entonces, cuando tú rayas, tienes que rayar más o menos a este nivel para que ni esté muy alto, ni esté muy bajo y quede como o sea, en una parte donde cualquier individuo, un niño o un señor, lo va a poder ver. Entonces, en su inicio sí tiene como todo este rollo precario, así de, o sea, casi animalesco, ¿no? De no entiendo, voy y rayo, ensucio, ¿no? Para que alguien, es como un berrinche, pues, ¿no? Pero es como ese ejemplo que dicen, bueno, no te puedes enojar con el bebé porque ensucia el pañal, pues, ¿no? O sea, si la madre, ¿qué es lo que hace? Le limpia el pañal, o le quita el pañal y lo limpia de manera amorosa, ¿no? Entonces lo mismo con los que hacen graffiti, no estoy diciendo que les den así como un premio por que rayan, ¿no? Pero de alguna manera u otra es como entender, bueno, cabrón, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres para que tú ya no me estés rayando los muros, pues, ¿no? Y sabemos que va a haber gente que no va a entender eso, pues, ¿no? Que va a haber gente que va a decir, no, yo me quiero quedar aquí, en esta estación, en el kinder, ahí me quiero quedar. Yo nunca quiero ir a la primaria, ni a la secundaria, no quiero ir, o sea, ahí en la rayadera y en el ensuciar, y en lo que, o sea, yo sí aprecio esa parte, ¿no? Del graffiti porque yo crecí en eso. Pero yo entiendo también el otro punto de vista como ciudadano que dices, bueno, ¿y eso a mí qué me dice? Pues no es nada para mí, pues, ¿no? Entonces, la idea no es generar que haya una contraparte, ¿no? Que haya es como si no hay parques o no hay escuelas, bueno, hay una manera de que estos jóvenes saquen eso y esa energía va a salir por otras partes, pues, ¿no? Y de repente dices, sí está toda rayada la ciudad, pero esos mismos jóvenes que rayan muchas veces, a raíz de que rayan, no andan fumando otras cosas o no andan haciendo otras cosas, no se andan peleando, no son parte de un barrio porque están buscando una escapatoria que sus padres no se la dan porque a lo mejor los papás trabajan. O sea, estamos hablando de cosas ya más profundas, pues, ¿no? Que ni siquiera me atrevo yo como, no soy ni psicólogo, ni analista, ni nada de eso como para decir. O sea, yo nomás hablo desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi enfoque, como cómo me fue a mí, pues, ¿no? Yo no puedo echarle la culpa a mis padres porque mis padres siempre me pusieron buenos ejemplos. O sea, ellos no me enseñaron a robarme latas, ¿no? Entonces, o sea, yo mentiría si dijera, no, sí, mi jefe me llevaba a la tienda y, no, o sea, no es cierto, pues, ¿no? Entonces, todo lo contrario. Entonces, creo que esa es la parte donde de repente hace falta
enfocar, o sea, cada quien, ¿no? Como cada quien que lo hace, porque a veces una historia así como breve, ¿no? Recuerdo que una vez estábamos pintando este canijo, un suizo, y yo, en el callejón de ahí de la Sexta, derechito donde sales a la Estrella, que ya sé que todos han ido ahí. Y recuerdo que cuando estábamos pintando ahí, era algo que tenía color y vida y diseño y esto, y entonces recuerdo que yo no traía el permiso de la barda, pero sí me lo habían dado por firmado, por escrito, firmado y todo el dueño del hotel. Estábamos pintando ahí, llega el policía, se detiene, eran como las 11 de la mañana, y me dice, ¿tienes el permiso? Sí, pero no lo traigo conmigo. Ah, pues si no lo traes te voy a subir. Es como, y ya, entonces como que en ese rato no sé por qué se me ocurrió platicar con el policía, que es algo que no haces, pues, ¿no? Porque es obvio que tú y los policías no somos amigos, ¿no? Entonces, ¿sabes? ¿Para qué le damos vueltas? Entonces, me acuerdo que me dice, bueno, pues si no llegan, te voy a subir. Y yo, pues está bien, o sea, pues, pero ahorita espera, me deja una llamada. Me acuerdo que llamé en mi celular Pegaso, que hace muchos años, los que los conocen, y la persona ya venía en camino, y se me ocurre sacarle plática, y le digo, jefe, pero la verdad, digo, mira lo que estamos haciendo nosotros, y lo que está ahí rayado, digo, ellos llegaron en la noche, rayaron algo rápido, y mira, nosotros es un trabajo que se tarda 3-4 horas, y se quedó así, y me volteé a ver, la pared, y dije, ¿sabes qué? Para mí, esto y eso es la misma mierda. Y cuando me dijo eso, yo también pensé, cuando me dijo eso, yo me quedé así, órale, qué loco, o sea que aparte de ser policía en tu tiempo libre, ¿eres crítico de arte? Y pues cuando le dije eso, me dijo, no soy crítico de arte, hijo de... Pero sí soy policía municipal, me dijo, agarra tus chingaderas y sube a la patrulla. Entonces yo iba para la patrulla cuando ya la persona llegó y traía el permiso, y hasta eso me llamó la atención que el policía leyó el permiso, lo dobló y con todo el coraje del mundo me bajó de la patrulla, me dio el permiso así en la mano, me dijo, puedes seguir pintando. Y ahí se acabó, ¿no? Pero, o sea, son cosas que tú dices, no es justo, pero, pues, ¿qué es justo realmente, no? Entonces, o sea, ya es algo como para tenerlo en mente, hey, sabes que si te agarran haciendo, ya sea aunque estés pintando o no estés pintando, aunque tú creas que es arte, que según yo, ay, mira qué bonito mi mural, el policía es como que él no está entrenado para verlo como arte, ¿no? Entonces, al igual que yo no estoy entrenado para escuchar sus códigos de 1022, 1036, 10 no sé, o sea, yo no sé qué me está diciendo con eso, ¿no? Cuando él dice 1015 y yo creo que eso quiere decir que me van a llevar a la cárcel, pues obviamente yo ya me siento como, ya me empieza a temblar el corazón, pues, ¿no? Entonces, eso, pues, ¿no? O sea, lo puedo llevar, pero como lo decía anteriormente, o sea, nomás lo puedo explicar desde mi punto de vista, porque si no sería ver el punto de vista de toda la gente que hace graffiti y sus diferentes razones de que, es que yo primero fumo mota y luego ya me animo a ir a rayar. Digo, para mí no tiene sentido. ¿Para qué fumas? Para sacarte de un estado de realidad, cierta realidad, en este nivel que estamos, de tercera dimensión, como para irte a rayar y meterte en otro rollo, y si te agarran vas a poner el paro de que no, es que andaba bien loco y por eso me agarraron. Es como, no, pues desde el principio ya eres un idiota porque fumaste, ¿no? Pero bueno, cada quien, o sea, cada quien. Gracias. Te comentaste que el graffiti nació en el Bronx, por Nueva York y todo eso. Siendo nosotros una ciudad tan próxima a, pues supongo que Gen fue el primer crew o la primera clica aquí en México. Lo que me lleva a dos preguntas. La primera, ¿consideras tú que tu crew ha sido como el virus o la enfermedad, esta gripe de graffiti que está por todo México? Y número dos, ¿hacia dónde se dirige ahora la visión de tu grupo? ¿Cuál es el objetivo ahora? No, es que al principio yo siento que no, bueno, que no tiene nada que ver con, o sea, cómo los demás lo perciben, pues, ¿no? Al final de cuentas, era un grupo de jóvenes que tenían ganas de hacer algo, de decir algo en su momento, y había morros que tenían lana y decían, no, yo quiero andar en la calle, ¿no? Por ejemplo, Remo y Benz salían a rayar, pero ellos hasta se vestían de homeless, ¿no? Cuando tú dices, ustedes tienen carro y tienen dinero, o sea, ¿cómo, por qué salen así, pues, no? Entonces, salían en un carrito, le echaban un montón de cosas y abajo llevaban los sprays y la basura arriba, entonces ya después usaban el carrito como escalera y salían a rayar, pues, ¿no? Y tú dices, ¿qué está haciendo un morro que vive atrás de ahí del hipódromo, que tiene lana y sus papás y todo? Y tiene hasta PlayStation y toda la cosa, y, o sea, yo no tengo ni computador, nada, y este canijo
sea, ¿por qué anda rayando? Pues no le falta nada. No me explicaba eso. Entonces, más que verlo como un virus, era como, ¿sabes? Era un escape, realmente. O sea, siempre he tenido como el graffiti para mí, como algo en que apoyarme, para no tener que apoyarme en las drogas, ni en otras. O sea, nada externo, pues, ¿no? Siempre para mí eso fue como, esa es mi droga, ¿no? La onda de rayar, ilegal, pintar, que ahora ya es pintar y estar con el rollo de los bocetos, eso, ¿no? O sea, ya se convirtió como una plaga en mí, pues, ¿no? Es algo como que el que está infectado al final de cuentas soy yo, ¿no? La parte externa, lo que ven en las calles, o sea, eso sí ya es como, somos todos, pues, ¿no? Eso ya es, o sea, todos los que rayan y todos los que no rayan, ¿no? Porque de alguna manera, el que no raya también creo que debe estar interesado, no solamente por qué, sino qué hago con respecto a eso. O sea, ¿por qué ese morro quiere rayar en la calle? ¿No? O sea, al momento si nosotros a lo mejor hubiéramos tenido más oportunidades con más canchas de básquetbol o más otras cosas, posiblemente no nos hubiéramos ido por ese camino, ¿no? Pero yo creo que fue un momento porque se dio muy fuerte lo que fue Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Entonces yo creo que era el momento de que alguien dijera algo. Y qué bueno que fue así, y qué bueno que no me metí en el rollo de los narco juniors, ni en otras cosas, pues, ¿no? De andar cruzando droga, porque son otros movimientos que han también estado aquí en la ciudad, pues, ¿no? Que jóvenes los utilizaron para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero, no sé, igual nunca me había visto como el precursor de una plaga, pues, ¿no? Decir, ay, ¿sabes qué? Ahí te va este virus y, pues, ahí háganle como quieran, ¿no? Ustedes cúrense si encuentran el antídoto, ¿no? Pero bueno, qué bueno que lo mencionas. Si me ven así, si alguien me ve así, porque yo no me veo así, ¿no? Pero si alguien me ve así, pues perfecto. O sea, no sé, de alguna manera u otra creo que los murales están sanando esa otra parte. Y ahora, ¿dónde lo veo que se está yendo? Pues el año que viene cumple 30 años el crew. Entonces va a venir el camarada desde Suiza, va a venir gente que ya está invitada de diferentes partes, no sabemos todavía dónde lo vamos a hacer, pero queremos pintar en vivo y queremos que ya haya algo y queremos que sea como entre familiar y que pueda ir gente que no solamente le gusta el graffiti, pues, ¿no? Sino que sea como ya más, como dicen con las computadoras, como user friendly, ¿no? Que sea más, sí, que sea más amigable, más, o sea, que cualquier persona pueda llegar y preguntar, porque también creo que esa es la parte del miedo cuando ves a alguien pintando, su postura, ¿no? Y todo esto, que no te acercas a preguntar, hey, pues, oye, ¿por qué lo haces? O, ¿qué significa eso? Pues, ¿no? Porque es válido, por eso pintamos en la calle y es como, si yo pintara en un estudio o en mi taller, no podrías ver mi obra hasta que yo termine mis cuadros, ¿no? Y hasta que los exponga en algún lugar. Esa es la parte chida, suave, curada de pintar en la calle, que la crítica es inmediata, pues, ¿no? Puede llegar un niño así y te hace pedazos en ese momento. Que ¿por qué pintaste eso? ¿Y por qué esos colores? ¿Y por qué está bien feo? Entonces, pues ya no te apachurra, ya no te dejas de pintar, casi se hace. Pero esa es la parte suave también de estar en la calle, pues, ¿no? De que creo que es nuestra labor, ¿no? De que cuando estás en la calle y como educar a la gente en esa parte de que, pues, mira, no soy ni un vicioso, ni un vago, sí terminé mi carrera, sí se puede hacer, gracias al que pinto esto, aunque a ti te parece lo más bizarro o tonto, pues créeme que esto me ha llevado a muchos lugares, pues, ¿no? Entonces, si te interesa, puede ser como jugar tenis, básquetbol, o sea, cuando ya vas entrando como a las grandes ligas de esto, o sea, la paga es buena, y no solamente la paga, más bien como la parte, yo lo que veo más rescatable de la parte del graffiti, de aquí en adelante, es las amistades que vas generando en el camino, pues, ¿no? Porque donde sea que he pintado, o sea, si yo ahorita hablo con alguien de Guadalajara, yo sé que ya tengo con quién llegar, con quién pintar, y así puede ser en Uruguay, en Colombia, o sea, donde sea, porque ya tú les mandas tu trabajo, ellos conocen tu chamba, ellos conocen a Gen y así, pues cosas de ese tipo, entonces más bien te apoyas en eso, pues, ¿no? Ya como para generar un vínculo y una cadena, una red de amistad, pues, de gente que pinta. ¿Te ha tocado ver algún? Pues hay gente pintando el muro, pero creo que no es la misma idea, pues, ¿no? Hay gente pintando el muro, pero pues a raíz de que yo he podido cruzar casi siempre a Estados Unidos, ¿no? Que sí, porque tienes visa, porque tienes familia allá y tienes que ir y venir, cosas como ese tipo. Honestamente yo el muro no lo veo no lo veo como un enemigo, pues, ¿no? O
sea, lo veo como que pues ahí está esa madre que nos divide, ¿no? Pero no lo veo así como que, ay, me afecta, ¿no? Así de manera directa no lo siento así tan pesado. Yo creo que eso pasa más como el disgusto por el muro, por el discurso que se genera entre las personas que de repente los deportados, y de repente agarran como ya el muro como pretexto de por qué odio a Estados Unidos, pues, ¿no? O por qué odio ahorita las ideas de este señor que quiere poner muros más altos y ese tipo de cosas. Cuando tú dices, bueno, ese señor que está ahí, al final de cuentas, no representa a todo el país, pues, ¿no? Estoy seguro que aquí gente conoce a varios gringos que son buena onda y que no tienen nada que ver con el discurso de este señor, pues, ¿no? Ni con muros, ni que odian a los mexicanos, ni nada de eso, ¿no? Entonces, siento que el diálogo en el muro podría ser otro, pues, ¿no? De hecho, hay una frase que ya lo he puesto en 2 muros, que fue en ese de Palestina y en otro muro en Colombia, ¿no? Que le puse, este muro no nos divide, ¿no? Porque más que dividirnos, el muro, por lo menos a la gente que pintamos, nos une. O sea, un muro lo vemos y en ese muro nos unimos, pues, ¿no? En ese muro había gente de Ecuador, en Colombia, era de Ecuador, creo que había gente de Colombia, de Bogotá, de diferentes partes de Colombia, y nosotros de México. Entonces, más que dividirte el muro, por lo menos a nosotros nos une. Y lo mismo en Palestina, pues lo mismo. Es como vas y pintas y de repente estás cotorreando con 8 árabes que van y te traen café, te traen un pan. Entonces ya generas una amistad, y creo que todo eso tiene que ver ya con tu comportamiento en general hacia el resto de las personas, pues, ¿no? Como si tú te prestas como para que haya una amistad, va a haber amistad, ¿no? Pero si tú llegas de manera franca y hablas con la gente, con los individuos, y los tratas con respeto, ¿no? Pero si les hablas así como, o si llegas como de una manera así muy pesada, es obvio que en ningún lugar vas a caber, ¿no? Entonces, pues este muro yo creo que igual hace falta hacer un proyecto que realmente como que una, no tanto que separe, ¿no? Como el rollo de que nosotros contra ellos, que fue también lo que pasó con GEM, ¿no? Que eso fue algo que nos motivó. Pero realmente, ¿qué nos podría motivar a nosotros para decir México contra Estados Unidos, ¿no? Salvo cuando son sus juegos esos chafas de fútbol, ¿no? De México contra Estados Unidos. Pero fuera de ahí, o sea, algo que fuéramos a hacer al muro. O sea, cerca del muro puedes plantar árboles, ¿no? Si quisieras, no quiero ver el muro, pues voy a plantar árboles enfrente del muro para no ver ese muro, ¿no? O sea, hay muchas maneras de hacerlo sin que sea tan político, y que sí puede tener, que resuene. Si tú eres creativo, pues no importa que al último termines vendiendo pepitas, pero para hacer tus murales, si eso tengo que hacer, lo voy a hacer, pues. Lo que pasa, bueno, lo que me pasa a mí, ¿no? Pues yo hace rato te conozco a través de otros amigos, conozco a ese amigo del que estoy hablando desde muy chico, y los veo ahora, pues veo a aquel amigo y me da envidia lo que anda haciendo. Te veo a ti y es otro discurso. O sea, hay algo que yo creo que, es cierto, las escuelas no nos hacen, algo que tú ya traes y traes la convicción de hacerlo. Sin embargo, o sea, tu plática, tu comentario, tu aferro en seguir haciendo esto, pues el discurso del conocer más, de saber algo de historia, de por qué, todo este tipo de cosas, creo que es importante, ¿no? Aquí en la escuela tenemos muchos casos como el tuyo, evidentemente en el área de nosotros, que fueron albañiles, o que sus padres fueron albañiles, o carpinteros, o no sé qué tanto, y que tienen la práctica, o sea, que ya lo estaban haciendo y lo siguen haciendo y toda esta serie de cosas, pero les falta la otra área, ¿no? Un poco de la teoría, un poco de la lectura, un poco del conocimiento, un poco del sustento ¿no? Que veo una evolución en el manejo, a lo mejor no del conocimiento de las pinturas. Alguna vez que te acompañé, no sé si a ti o a Libre, ¿verdad? Que fuimos a comprar pinturas y que había una tienda especial para grafiteros, yo me quedé así apantallado, ¿no? Y, ¿qué onda? ¿Cuánto va a ser? ¿Más de las mismas? Mira, ya nos llegó una nueva y dije, caray, o sea, eso es como que otro mundo, ¿no? Como otra capa de Tijuana. Creo que también de lo que estás haciendo, por ejemplo, que cuando no tienes chamba y dices, doy talleres, o sea, que hubiera sido de ti si hubiera, en tu tiempo, cuando iniciaste, hubiese existido talleristas, ¿no? O sea, gente que te diera un taller, o sea, a lo mejor la evolución hubiera sido más rápida, a lo mejor el desprecio hubiera sido más pronto. Sin embargo, tú tenías algo que decir, que yo creo que es lo que finalmente es lo importante de cualquier profesión. ¿Qué quieres decir con eso? Porque tú eres lo mismo, ¿sabes? Nosotros
nosotros no somos arquitectos, quizás nosotros descubrimos a los arquitectos que hay por ahí, quizás les enseñamos una manera, un caminito de cómo, o descubrimos alguna tendencia, alguna cosa de estas con los alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido desde que nació ¿verdad? De hecho en México, en Tijuana, con respecto a este movimiento? ¿Cuál es la diferencia que hay de este movimiento con San Diego, por ejemplo, con Los Ángeles, que fue antes de San Diego, o con Nueva York? ¿O qué sucede con Alfredo ahorita, dónde anda? ¿O qué sucede con Bansky? ¿O qué sucede con...? O sea, tanta otra gente que ha andado por ahí donde ya nadie sabe quién es, sin embargo ya de repente llega un museo y corta un muro y se lo lleva al museo, ¿no? Y cuesta miles de dólares. ¿Cómo transitan del...? No sé cómo lo conocen ustedes. Me llamó la atención porque Scratch Chicken se llama, o sea, los que empiezan a rayar sus cosas ahí, Chicken Scratch. Chicken Scratch, ajá. Pues son como, algo se quiere decir, algo se quiere sacar, es este discurso de algo está faltando, que eso es lo que no ha entendido, por ejemplo, el gobierno, ¿no? O sea, algo quieren decir los chavos, que no tienen canchas, que no tienen cabida en una secundaria, que les falta algo. Y se va por otro lado, o sea, afortunadamente hay algunos que no les llama la atención del otro lado, y el otro lado me refiero a las drogas o otro tipo de cosas, ¿no? Pero también los apoyos son muy cortos y es mejor meterlos al bote o cosas de ese tipo. Yo veo una evolución en ti, ¿no? Una evolución incluso en la manera de hablar. Hemos platicado varias veces allá afuera, hace años. No te mirar gente, entonces cuando yo platicaba a los alumnos, el otro año, a ver, ese en el taller que era la Casa de la Cultura hace como 3 años o 4. Y fue cuando empezamos a platicar de esto, de la fusión del graffiti con las alas, de los muros verdes, de los techos verdes y el volumen. Y lo curioso es esto del smog y para que no se cuelguen los muchachos, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que cambie, pues en un momento dado que tire la hoja y que dé flores, o sea, ese tipo de cosas es muy interesante, que no lo he, claro, yo no sé nada de esto, no soy un estudioso, pero que no se les ha ocurrido mucho, ¿no? Se me hace muy interesante y es como que, pues tú todavía no ya oí ahí como que, si no hay chamba aquí te vas a ir, o cosas que no te quisieras, que es lo que decía Alfredo, pero es que ya no hay aquí, ya me quiere pagar 20 centavos, dice que estoy muy morro, que por qué esto, y los, entre comillas, artistas locales, pues decíamos, estos chavos, ¿qué onda? ¿Por qué ellos sí venden y yo no? ¿Por qué les gusta? Pues por algunas razones, ¿no? Yo creo que se ha generado un movimiento muy interesante, cómo de repente, cómo ayuda a decir algo en las calles, ¿no? Yo creo mucho en la cultura, creo mucho en la educación, creo mucho en el deporte. En lugar de invertir en policías, en patrullas y eso, si invirtieran en otra cosa, pero el problema de origen, ¿no? de violencia, de drogas, esas cosas, ¿no? Yo creo que por ahí se está trabajando en eso de tu parte, ¿no? O sea, de alguna manera muchos están trabajando desde su trinchera en ese otro tipo de cosas, ¿no? Y la ciudad pues tiene ya pues algunos iconos, algunas cosas que están, y quiero decir, pues, tú con tu trabajo, con tus cosas por ahí andan, y andan muchos, creo que afortunadamente que los que lo hacen bien, que son algunos egresados de aquí de la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque también aprendieron algún otro tipo de cosas, o los inquietamos con otro tipo de cosas, o los retamos a que a poco te vas a animar a hacer ese muro. Está la Ariana, por ejemplo, que han hecho cosas muy interesantes. Vamos a dar el paso de otorgar el diploma, el reconocimiento que dice. ¿Sí me escuchan o Sí. Dirección General de Educación Superior, Instituto Tecnológico de Tijuana, Departamento Ciencias de la Tierra, otorga el presente reconocimiento a Chente Elizondo por su valiosa ponencia en el ciclo de conferencias enero-junio 2018. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por su paciencia, ¿no? Porque ya sé que igual a los que nos trajeron a fuerza y los que se quedaron por placer o porque ya se les durmieron las piernas y no pudieron escapar, pues. Pero gracias a todos, también sus compañeros, los que no están aquí ya. También muchísimas gracias. Ya tenían clase, ¿no? Sí, no. Igual, de cualquier manera, creo que aguantaron bastante. La mayoría escuchó y vio. Me hubiera gustado que se dieran más fotos.
ese fue el inicio de grafitectura. O sea, esos son los primeros que se hicieron y obviamente era para, si miran la parte de arriba está rayado a raíz de que no se hizo la segunda parte donde iban las plantas, ¿no? Pero ese mural está completo todavía, nomás si subimos y le borramos ese rayadero que está arriba, o sea, otra vez está completo. Y del otro lado también esa torre que está allá, que es un árbol, también esa parte eran las dos que llevaban plantas, ¿no? Entonces, o sea, te das cuenta que sí se puede hacer, pues no es sencillo, pero obviamente necesitas un equipo de gente que también esté empujándose en la misma dirección. Gracias de nuevo. Queríamos entregar un presente y un cargo de distribución. Muchísimas gracias.